¿Qué tal, familia? Hoy desde aquí, desde su canal de Mascoriente, vamos a empezar una sección muy particular donde vamos a explicar cada una de las razas que está en nuestro criadero, dándote especificaciones de tamaño, colores, posición de orejas, pelaje y todo lo relacionado que tengas que saber con estas lindas criaturitas. Hoy vamos a hablar de una mascotica mía que se llama Estela. Ella es una salchicha. Y a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber de esta hermosa raza. Por si decides llevarla contigo, sepas cómo es sus características, cómo es su comportamiento y qué puedes esperar de este tipo de razas cuando están adultos. Así que, bienvenidos. Bueno, familia, y como les dijimos, hoy vamos a hablar de esta racita tan particular. Como ya ustedes saben, él es Camilo Cavi, él es el jefe de médicos veterinarios de aquí de Mascoriente. Y hoy vamos a tocar temas particulares de esta racita, como por ejemplo, ¿por qué Doc puede tener estas orejitas tan grandes? O de pronto, ¿qué conlleva a que las orejas sean de este tamaño? Bueno, hay que tener presente que el teckel viene del pointer francés y del pincher, ¿cierto? Correcto. Entonces, sus orejas son una herencia del pointer directamente. Ah, excelente. Doc, y si viene de ese tipo de razas que son europeas, si no estoy mal, ¿cierto? También he escuchado que allá, pues aquí es una mascotica 100% y es de las más adorables. Pero allá he escuchado que también la usan para caja de tejones y hurones, si mal no estoy. Sí, claro. De hecho, por eso la raza fue evolucionando. Recordemos que esta raza fue creada en el siglo XV, fue evolucionando con la trompa alargada, como la pueden observar aquí, y todo el cuerpo es alargado. ¿Para qué? Para que se pudiera meter dentro de las madrigueras y poder sacar a los que eran tejones, hurones, conejos. Para eso es que se utiliza. Inclusive en el norte de Europa todavía se utiliza para la caza. Yo la verdad, yo no me imagino a Estelita cazando un conejo. Pero bueno, también, Doc, una pregunta que nos hicieron un día, que más o menos, ¿qué promedio de vida puede tener un teckel o un salchicha, pues como también se le conoce por su columna tan larga? Bueno, ya que estamos hablando de nombres, hay que tener presente que también se llama Dachshund. Dachshund, Es correcto. su nombre alemán, que de allí proviene pues la raza. Y hay que tener presente que el Dach viene del tejón como tal en alemán y el Hound viene de perro en alemán. Entonces de ahí proviene su nombre Dachshund. Perro Con conejo, como se podría traducir, perro mal tejón. traducido, perro tejón. Ah, excelente. Entonces de ahí viene, ya con el paso de los años fue cambiando el nombre, le ponen teckel, acá en Latinoamérica le decimos salchicha por su particular contextura. Doc, y también te hago una pregunta. No sé si de pronto ahí ustedes puedan mirar, aquí Estelita tiene este ojito. Este del todo es un ojito café normal. Y este ojito de acá tiene una parte azulita. ¿Cómo se le llama eso o a qué se debe eso de pronto? Bueno, mira, eso se puede presentar en todas las razas, ¿cierto? Hay que tener presente que Estela tiene un color merle. Merlado viene de esta diferencia de colores, que es como si le hubiera caído un tarro de pintura encima, básicamente es Básicamente, porque las manchas son completamente aleatorias, no vas a Exactamente. encontrar un merle igualito. Exactamente. Entonces, cuando tienen esta heterocromía parcial, cuando se le llama heterocromía total, es que tiene un ojo y un color y el otro del otro. Completamente ¿cierto? diferentes. Pero como solamente es una parte, se llama heterocromía parcial. Entonces, básicamente es por el color merlado que ella posee. Ah, listo. Ven, y ya que tocamos lo del color merle, yo conozco también que existe, pues esta muchacha en particular es una Black Merle Antan, porque si lo ven, sus paticas, su cara, sus cejitas, vienen marcados con el café que lo caracteriza. Pero también hay colores sólidos que son los llamados tradicionales, ¿cierto? Que es el café sólido y el negro sólido. En este en particular también se puede presentar la alteración de colores en los ojos. Es posible, pero no es tan común.
porque la particularidad de los ojos vienen específicamente de algunas razas, por ejemplo como el de los lobos, pero en este tipo de razas que vienen de colores más sólidos, vienen es por el merlado. Ah, excelente. También te tengo otra pregunta. Pues esta Estelita ya está cumpliendo casi su año, está pesando más o menos unos 9 kilos. ¿Cuánto es más o menos el rango aceptable en la raza de su peso y su tamaño? Porque pues esta perrita es mucho más alargada aquí que otras razas en particular. Claro que sí, vea. Eh, Primero hay que hablar que vienen dos tamaños. No están reconocidos pues por el AKC, pero vienen en dos tamaños. Inclusive Estela es un tamaño miniatura y hay un tamaño que es un poco más grande que es el estándar. Hay que tener presente que el estándar fue la original, ¿cierto? Claro. Ya a medida de que han pasado los años y durante los cruces, cruzan los cachorros más pequeños de las camadas para empezar a sacar esta línea. Aún no ha sido pues como entendida por el AKC, pero inclusive participan en las etapas de cachorros menores de 12 meses para poder que cumplan pues como con las características que pide esa parte, ¿cierto? Estos perros pueden pesar más o menos entre 7 y 14 kilogramos. Hay que tener muy presente que por su forma alargada tienen la columna mucho más larga y tienden a tener problemas discales. ¿Qué Claro. son, qué son problemas discales? Un, Cada ser vivo entre vértebra y vértebra tiene un disco para poder amortizar como la articulación entre las vértebras. Entonces es importante tener presente que las personas que tengan casas con 2, 3 pisos, no sería ideal que tengan estos cachorros porque Por no les las conviene escalas subir como y tal. bajar escalas, ¿cierto? Por el movimiento que deben de hacer. Exactamente. Ah, Entonces hay que claro. tenerlo muy presente. Igual, no te preocupes familia, que cuando llegas a Mascoriente, cualquiera de nuestros asesores está completamente capacitado para brindarte una atención personalizada y que puedas llevar la mejor mascotica de la mejor calidad. También, si ustedes no lo sabían, dentro de esta raza existen tres tipos de pelos, o de pelaje, perdón. Si lo podemos ver, Estelita es de tipo pelo corto, pero también he escuchado que existen otros dos, uno que es el pelo largo, que es este mismo, pero pues el pelo le llegaría prácticamente hasta el suelo. Y hay otro que se le conoce como pelo duro, que la verdad es bastante escaso, ¿cierto? Sí, realmente es muy escaso. Es como si fuera el pelo largo, pero es llamado pelo duro. ¿Por qué es llamado pelo duro? El pelo, cada folículo piloso, o sea, cada pelito es mucho más grueso. Y también son llamados vulgarmente como pelo de alambre, El pelo de alambre. como el Fox Terrier. Ah, sí, el Fox Terrier sí también he Entonces, escuchado. también vienen unas razas con esa característica de ese pelo. ¿Qué es lo bueno de ese pelo? Son perros que tienden a tener menos problemas de piel, que requieren menos cuidado, botan menos pelo. Entonces hay que buscar cuál es la línea que se adecua mejor a cada familia. O sea, Doc, que es completamente un mito que los pelo largos son una esclavitud para mantenerlos, que tienes que estar peinándolos en el día, en la tarde y en la noche, porque o si no se vuelven un escándalo y se les vuelve una nada el pelito. Bueno, con el pelo largo sí hay que tener presente que hay que estarlo peinando constantemente, ¿cierto? Pero el Pero, pelo duro no. pero el pelo duro no. Ah, Exactamente, esa es exacto. la diferencia entre las dos líneas. Ah, no, súper bien. También he notado que por lo menos Estelita es como muy despierta. Incluso pues en la casa tenemos a otros dos cachorritos que se llama Snu y Lulo, que son dos hermosos criollitos. Y la primera que se pone alerta es ella. Sí, estos perros también eran utilizados como son de casa, ellos son unos perros de alarma. Ellos son unos perros de alarma, son muy valientes, se pueden enfrentar a varios animales, inclusive en el viejo continente era utilizado también para cazar zorros, perros mucho más grandes que ellos, y aún así los podían vencer. Entonces
Estos perros son valientes, son de alarma, escuchan un ruido raro, inmediatamente ellos van a reaccionar. Campaneros, como le decimos pues aquí en Exactamente, Antioquia. Ah, coloquialmente. ya entiendo por qué eres así. Súper interesante todos estos datos. Algo que me queda como por preguntarte es, de pronto estos perritos requieren una alimentación en particular, que tenga que ser un cuido o una dieta barf como es la que a veces se les da a algunos cachorritos, o su alimentación puede ser, por así decirlo, normal, de una bolsa que conseguimos de concentrado en el súper a la coquita de nuestra casa. Bueno, hay que tener presente que el concentrado debe ser de buena calidad, Claro. ¿cierto? Hay cachorros, pero ya es una particularidad de cada individuo que pueden ser alérgicos a ciertas proteínas que contenga el concentrado, pero por lo general esta raza es una raza saludable, ¿cierto? Entiendo. Entonces es muy difícil que se presenten este tipo de problemas con la alimentación, pero lo más importante es que sea un concentrado de buena calidad o una dieta BARF que esté bien equilibrada. Con una buena receta. Porque ténganlo muy claro, familia, no todas las dietas BARF son buenas. Como lo dijo el doctor Camilo, tiene que tener una buena receta equilibrada tanto en proteínas como en vegetales. Más adelante les vamos a dejar un video muy especial y particular sobre este tema, sobre alimentación. Entonces, Doc, yo creo que podríamos decir que esta racita es una raza que se puede acoplar muy bien a la familia, que puede ser Sí, mascota 100%, ya que, o por lo menos como la tengo yo, véanle los mimos. Y así se puede quedar toda la tarde viendo Netflix conmigo. sí, de hecho, como te contaba, actualmente para trabajo solamente se utiliza en el norte de Europa. Aquí Para 100% acá, para mascota. el occidente y para todas las Américas, netamente es mascota. Aquí no se habla pues como el Dachshund para trabajo, no, solamente mascota. Y nada mejor que adquirir una mascota de la mejor calidad, con todas sus garantías y en un criadero completamente legal. Por eso te invitamos, si eres amante igual que yo de esta hermosa raza, que sigas la descripción de este video, que visites nuestra página web y te enteres de todas las mascoticas que tenemos para ti disponible. En este caso, una salchicha que pueda ser parte de tu familia. Porque recuerda, más que mascotas, son familia. Bueno familia, este fue el primero de cientos de capítulos informativos para que te enteres de todo lo relacionado con las mascotas. Recuerda que somos el único criadero legalmente constituido y si deseas adquirir una mascota, recuerda, no lo tienes que hacer con nosotros, pero por favor, hazlo con un criadero que esté legalmente constituido, que te muestre el estado de sus mascotas. Deja de comprar en criaderos clandestinos que lo único que hacen es dañar el buen nombre de las personas que sí lo hacemos bien. Recuerda dejarnos aquí a continuación en la caja de comentarios los temas que quieres que tratemos y las razas que desees que hablemos de ellas en videos a futuro. Recuerda, este canal es para ti y brindarte toda la información que requieras. Aquí en los comentarios, llénalos de todas las dudas que mi hermano, yo y todo el equipo que está detrás de esta gran familia de Mascoriente estamos disponibles a resolvértelas de la mejor manera. Nos vemos en el próximo episodio de este tu canal, Mascoriente.